un equipo para servirle a Dios. Buenas tardes a los que nos están viendo por internet. Queremos dar un saludo muy cordial a las personas que nos ven en los videos en Chile, Argentina, en Francia, España, Holanda, Perú, Líbano, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Colombia, Bolivia, México, El Salvador. Muchas gracias por su audiencia, por su asistencia a los talleres, y espero que el Señor los bendiga de una manera muy especial, grandemente, y que seamos todos edificados. Son edificados ustedes y son edificadas yo. Amén. Dios los bendiga. Vamos a continuar, pues teníamos 2 domingos de receso y vamos a continuar con el taller que estamos dando del discipulado de la iglesia, lo que es leer la Biblia, ¿verdad? Nosotros vimos las otras 2 clases, otros 2 domingos, todo lo que debíamos hacer con la Biblia y lo que es la Biblia en la vida cristiana para nosotros. Y una de las cosas que vimos fue que debemos leerla, debemos escudriñarla, debemos deleitarnos en ella y debemos meditar la palabra de Dios. Si nosotros hacemos todas estas cosas, pues vamos a ser edificados y nada ni nadie nos va a poder engañar, sino que vamos a ir de victoria en victoria, porque la palabra de Dios es la constitución de nuestra vida y del reino de Dios. Entonces vamos a entrar en el punto de obedecerla. Ya vimos lo que era meditar, lo vimos la semana pasada, la vez pasada. Entonces vamos a entrar en el punto de obedecerla, porque nosotros nada hacemos con leer la palabra, escucharla y escudriñarla si no la obedecemos. La clave de un éxito en la vida cristiana es que nosotros obedezcamos lo que la palabra dice. Si nosotros obedecemos, pues nos va a ir bien y vamos a prosperar. Esto lo vamos a ver escrito en la Biblia. La obediencia es un principio fundamental si nosotros queremos prosperar en la palabra de Dios. Es como si uno lee recetas de cocina, ¿verdad? Y no por yo leer muchas recetas de cocina, pues soy un chef. Tengo que prepararlas, tengo que probarlas, tengo que comerlas. Entonces así es la palabra yo tengo que vivirla y tener experiencias con el Señor, para que eso se fije, porque son las experiencias que marca el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, de la obediencia de la palabra dependen los éxitos en nuestra vida. Si no estamos teniendo éxito en determinada área, vamos a buscar la palabra para obedecerla. Aparte de leerla, escudriñarla, deleitarnos en ella, hay que obedecerla, que es el punto que estamos tratando hoy. La obediencia la vamos a conseguir desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver los frutos de la obediencia y las consecuencias cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en Deuteronomio, que dice, Deuteronomio 28 del 4:40, dice así: y guardas sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra para que Jehová tu Dios, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Fíjense que dice que si nosotros guardamos sus mandamientos y sus estatutos, no solamente nos va a ir bien a nosotros, sino que va a ir bien a nuestros hijos. Nuestra descendencia será apartada del mal. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestra descendencia va a ser apartada del mal siempre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y mucho más los solteros, ¿verdad?, que están en pro de casarse, se casan en obediencia a la palabra de Dios, y su descendencia será bendecida hasta 1000 generaciones, dice la palabra. En Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense que nosotros podemos ver que mucha gente viene a la iglesia para buscar las bendiciones, para buscar sentirse bien,
y empieza a hacer cosas porque quiere alcanzar las bendiciones, quiere venir detrás de Jesús por los panes y los peces. Pero la Biblia nos dice que si nosotros obedecemos la palabra, las bendiciones nos van a perseguir, las bendiciones nos van a alcanzar. De hecho, la Biblia dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Cuándo nos van a seguir? Cuando nosotros obedecemos la palabra. Entonces, la Biblia es para leerla y obedecerla. Si nosotros queremos prosperar y tener éxito en la vida, debemos aplicar lo que el Señor le dijo a Josué. Fíjense que dice aquí, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de tu boca, sino que de día y de noche meditarás. Vimos la vez pasada, lo que era meditar en la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que lo guardes en tu corazón, lo atesores como una verdad y hagas conforme está escrito, o sea, la obedezca. El hacer es obedecer, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense que muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, yo quiero que tú me prosperes, yo quiero que tú me prosperes en mi vida, en tal área. Y aquí dice la Biblia que quien hacemos prosperar nuestros caminos somos nosotros, cuando obedecemos la palabra. Porque Dios no te puede prosperar si no obedeces la palabra. ¿Ok? Somos nosotros los que vamos a alcanzar el éxito si nosotros obedecemos a Dios y su palabra. El éxito es la voluntad de Dios para nosotros, porque la Biblia es un libro de éxito, ¿verdad? Y no necesariamente tienes que ser como decía José esta mañana en su mensaje, no necesariamente tienes que ser una persona visible, sino que tú obedezcas el propósito y el plan que Dios tiene para ti y lo cumplas de corazón, entonces vas a ser una persona de éxito. Pues tenemos el caso de la Biblia de Noé. Noé, el Señor le mandó a hacer un arca, a predicarle a toda aquella generación perversa, pero no le hicieron caso. Pero él fue un hombre de éxito, porque él obedeció a Dios lo que él tenía que hacer. No se convirtió la gente, solo salvó a su familia. Ese fue su éxito. ¿Pero por qué? Porque él obedeció. En el Salmo 51:6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Solo nos hace Dios comprender sabiduría si nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, amamos su verdad y la obedecemos. Entonces ahí vamos a obtener sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es lo que nosotros alcanzamos de la palabra cuando la leemos, la meditamos, nos deleitamos en ella y tenemos revelación de ella para aplicarla a nuestra vida todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces nosotros no podemos obedecer la palabra por miedo, ¿verdad? O por control o por interés. Fíjense, hay personas que están en los caminos del Señor porque tienen miedo al infierno y obedecen la palabra porque tienen miedo al infierno. Eso no es de Dios. Nosotros obedecemos la palabra porque tenemos amor por el Señor y tenemos una relación íntima y personal con Él. Tampoco podemos obedecer la palabra porque nos estén controlando, nos estén imponiendo cosas o mandatos o situaciones y nos estén arreando así como a juro, porque eso es control. Yo voy a obedecer por placer, porque yo amo al Señor, porque me gusta la palabra de Dios, porque me gustan los caminos del Señor y porque estoy en su camino obedeciendo su plan, su palabra y su propósito. Tampoco podemos obedecer la palabra de Dios por interés. Muchas veces dice, bueno, me porto bien porque yo necesito que me den un carro, yo necesito que Dios me prospere, entonces eso no es de Dios. Recuerden que el Señor ama la verdad en lo íntimo para poder hacernos comprender sabiduría. Nosotros tenemos que amar al Señor de corazón y obedecer su palabra por amor a Él. Por eso es que
esta mañana en la administración, muy bello todo lo que sucedió esta mañana, y yo le decía al Señor, Señor, enséñame a hablarle a la gente inconversa de ti, porque eso era lo que se trataba el mensaje, de que seríamos testigos, ¿no? Y el Señor, el Espíritu Santo me decía que el mundo conocía hasta la cruz, ¿verdad? Hasta la cruz, y que le mostráramos el Cristo resucitado, el que vive con nosotros, el que se deleita en comunión con nosotros, el que nos ayuda, el que es el amigo, el que es el Padre, el que va a transformar nuestra vida. Ese es el Cristo que la gente no conoce, ¿ok? Y es el que nosotros le vamos a mostrar, porque esta mañana fuimos ungidos, ¿verdad que sí? Fuimos ungidos para hablar de su palabra, para hablar de ese Cristo, el que no conoce la gente conoce la cruz, y hasta ahí se quedó. Entonces vamos a darle a conocer el otro, la vivencia que tenemos con ese Cristo resucitado que está vivo, que ya no está muerto, que está vivo, ¿okay? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos analizar la motivación por la cual obedecemos. Siempre es bueno nosotros, yo siempre se lo digo en todos los temas, analizar la motivación por la cual hacemos las cosas. Yo obedezco la palabra, ¿por qué? Yo la obedezco porque me están controlando, porque por algún interés o porque tengo miedo. No, yo la obedezco porque amo a Cristo y quiero obedecerle, quiero servirle, quiero cumplir con el plan y el propósito que Él tiene para mí. Si nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios con una motivación pura, no tendremos un aprendizaje correcto. No vamos a aprender, ni vamos a tener autoridad ni victoria en las circunstancias que se nos presentan en la vida, porque la motivación hay que limpiarla. La motivación por la cual hacemos cada cosa en la vida hay que someterla a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Si tengo una motivación equivocada para leer la Biblia, para que me guarde del mal, para que no vea fantasmas, o etcétera, etcétera, entonces eso no es una motivación correcta, sino que debo buscar a Dios sinceramente. Y ahí el Espíritu Santo se va a manifestar. Muchas veces el Señor nos dice a nosotros como puntos de obediencia muy personales que nosotros debemos obedecer. En una oportunidad, con la palabra, en una oportunidad cuando mi mamá estaba muy enferma ya para partir con el Señor, gracias a Dios que está con el Señor, yo tenía que ir al hospital todo el tiempo, estar con ella. Eso fue un estrés fuerte, pero yo llegaba muy cansada en la noche y el Señor me dijo que debía leer la palabra en la mañana y en la noche, ¿verdad? Pero yo me sentía tan cansada que yo decía, pero es que no puedo ni meditar, y el Señor me dijo, léela en la mañana y en la noche, porque eso va a sostener tu espíritu en esta prueba tan fuerte. Y no meditaba en nada, no entendía nada, pero obedecía. Yo obedecí y de verdad el Señor a mí me fortaleció en ese tiempo fuerte. Esta obediencia me ayudó a salir adelante, y el Espíritu Santo no permitía que mi espíritu se deshidratara espiritualmente, ¿ok? Entonces, porque tengamos problemas y situaciones, no vamos a dejar de leer la palabra. Con más razón la vamos a leer. Vamos a obedecer la directriz que el Espíritu Santo nos da. Cuando las personas tienen problemas, generalmente dejan de leer la palabra porque se sienten turbados y están muy ocupados o muy estresados, pero debemos obedecer y leerla, incluso en voz alta. Mientras peor te sientes, pues léela en voz alta, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Ok? Acerca de la obediencia y sus frutos, porque la obediencia, si nosotros estamos obedeciendo la palabra, eso debe traer frutos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí que Noé obedeció y construyó el arca y salvó a su familia, que ya lo dijimos. Abraham, todos esos éxitos que nosotros vemos en la Biblia fue por la obediencia de la palabra de Dios y la relación personal con el Señor, la relación personal con Dios.
Abraham obedeció y fue padre de la fe. Moisés obedeció y fue el libertador del pueblo de Israel. Por la obediencia los muros de Jericó se cayeron, ¿verdad? La gente piensa que se cayeron por los gritos, pero fue por la obediencia. El endemoniado de Gadareno obedeció y salió a predicar la palabra en 10 ciudades que Dios lo envió. José obedeció y fue hecho gobernador de Egipto. Pablo obedeció y por eso tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Jesús obedeció aceptando la cruz y nos dio la salvación y el perdón de los pecados. De manera, hermanos, que la obediencia es importante para que Dios pueda cumplir el plan y el propósito que tiene con nosotros. Igual que en la Biblia, en los personajes, como decía José esta mañana, yo decía, qué casualidad, que eso lo voy a decir esta tarde, con cada uno de nosotros Dios tiene un plan, ¿verdad? No solamente con los grandes personajes nada más, cada uno de nosotros Dios tiene un plan y es deber de nosotros, es responsabilidad de nosotros investigar para qué yo estoy en los caminos del Señor, cómo Dios me quiere usar, qué Dios quiere hacer. Si nos deleitamos en la comunión con Dios y nos deleitamos en su palabra, el Señor va a ir revelando su plan y obedecemos, ¿verdad? El Señor va a ir revelando su plan. Fíjense que el único libro en el mundo que... el único libro que leen en el mundo es la vida que nosotros llevamos en los caminos del Señor. El mundo no lee la Biblia, pero puede leer la vida que nosotros llevamos en los caminos del Señor y puede aprender y pueden ser atraídos a los caminos de Dios y que se puedan convertir. Otro punto importante de cuando leemos la palabra, vamos a recordar que la tenemos que leer, la tenemos que memorizar, deleitarnos en ella, meditar en ella, obedecerla y ahora el punto de memorizarla. Este punto es muy importante para nosotros aprender a orar. Si nosotros memorizamos la palabra, vamos a orar conforme a la palabra de Dios y vamos a tener oraciones contestadas. El Señor va a contestar nuestras oraciones porque aprendemos a orar. Lo único que nos va a enseñar a orar es la Biblia. Jesucristo nos enseña a orar a través de su palabra. Podemos ver muchas oraciones en la Biblia hechas donde Dios contesta sus oraciones a cada personaje que hizo oración. Debemos memorizar versículos para llenar nuestra mente y nuestro espíritu de la palabra de Dios. Es bueno que nosotros pongamos en un lugar visible de la casa el fregadero para las amas de casa, el carro, un texto semanal para nosotros memorizarlo, porque es importante, porque llega un momento en que nosotros no vamos a tener la palabra de Dios y la tenemos que tener guardada en nuestra memoria y en nuestro corazón. Cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, en el momento de crisis, el Espíritu Santo nos va a traer a memoria lo que nosotros hemos repetido muchas veces. Fíjense que aquí en Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fue y lloró amargamente. El Espíritu Santo le recordó a Pedro lo que Jesús había dicho. Cuando nosotros estemos pasando por dificultades o una situación especial, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra que nosotros hemos leído, que hemos memorizado, que hemos obedecido y que nos hemos deleitado en ella. Ese es el fruto que vamos a obtener, que debemos leerla en tiempos de paz para que nos sustente en los tiempos de tormenta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una costumbre que a mí me dio una líder que yo tenía es que ella me dijo que anotara, ella lo llamaba perlas, que hiciera una cajita con tarjetitas y entonces cada texto bíblico que yo consiguiera que me impactara, que el Espíritu Santo me lo revelara, yo lo anotaba allí. Entonces yo lo hice y de verdad tengo una cajita con muchas tarjeticas de escrituras, ¿no?
como esas que venden comercialmente, pero estas me las dio a mí el Espíritu Santo. Y esas tarjeticas pueden estar escritas según tu ministerio, según tu inclinación a lo que Dios te ha llamado, ¿verdad? Porque si te llamó a ser evangelista, entonces tú vas a conseguir en la palabra, te va a llamar la atención de todo lo que es evangelismo y vas a anotar esas citas bíblicas, las vas a memorizar. Si es textos de promesa, tú los puedes anotar y memorizar. Y de hecho yo tengo muchas, y muchas veces cuando que tengo situaciones fuertes y que no me puedo concentrar leyendo la palabra, entonces agarro mis tarjetas y empiezo a leerlas y a repetirlas y a leerlas todas y cada texto que ahí me sale. ¿Por qué? Porque en los tiempos de sol las he ido coleccionando. Entonces yo las llamo mis perlitas. Y eso me ha ayudado mucho en los tiempos fuertes, ¿ok? Y me ayuda a memorizarlas. Las podemos confesar en voz alta. Fíjense, otra ventaja de que memorizar la palabra es que hay momentos en que no vamos a tener la Biblia. Por ejemplo, a mí me pasó que una vez me sometí a una operación quirúrgica y bueno, yo iba bien, iba chévere. Entonces yo dije, sí, yo estoy confiada y tal, y eso y todo ahí bien. Pero cuando estaba frente al quirófano, me pegó tremendo susto. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque tengo miedo, porque estoy asustada. Y ahí yo no tenía la Biblia, no tenía ni ropa. Y entonces yo lo que hice fue, empecé a buscar en mi memoria. Yo le dije, Espíritu Santo, dame un texto para repetirlo, dame un texto. Y el texto que me vino fue Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira, yo repetí ese texto varias veces, y ¡ay! Me vino la paz. Se me quitó el miedo y se me quitó el susto. Y yo me sentí muy contenta con ese testimonio, entonces lo comenté en la célula que yo tenía. Y había una señora que ella se iba a hacer un cateterismo. Y entonces yo le dije, no te preocupes, repites una palabra y el Señor te la va a dar. Y mira, a mí me pasó esta experiencia y de verdad alcancé la paz, porque tuve paz y yo salí de ahí bien. O sea, entré a mi quirófano sin ningún problema, ya no tenía el miedo, porque el miedo debemos vencerlo. Una vez que vemos que tenemos miedo, empezamos a orar en lengua y a clamar al Señor para que eso se vaya, porque no debemos dejar que eso se anide en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, bueno, le comentaba a esta amiga lo que a mí me pasó y la animaba que no tuviera miedo. Entonces ella se fue y se sometió a su cateterismo, pero cuando regresó ella me comentó que a ella eso no le funcionó, que ella se sintió muy nerviosa, que se puso mal en el quirófano. Entonces yo le dije, pero qué raro, pero ¿por qué? Si la palabra, porque eso es otra cosa, uno tiene que creer la palabra. Entonces nos pusimos a investigar y fue que ella no había perdonado a una persona que le había metido miedo con referente al cateterismo. Le había hablado muchas cosas negativas. Entonces yo le dije, tú tenías que haber perdonado a esa persona para que cuando entres al quirófano la palabra haga efecto en ti, porque la falta de perdón fijó el miedo y el temor en tu corazón. Entonces fíjense lo importante que es perdonar, estar alerta, arrepentirse, incluso cuando uno va a confesar la palabra. Si tú tienes miedo, hay que analizar por qué tienes ese miedo, para poder hablar la palabra y que la palabra se cumpla en ti. Amén. La palabra, otro testimonio de memorizar la palabra. Cuando murió mi mamá, yo no sabía qué iba a hacer con la casa. Eso me angustiaba mucho, me sentía muy mal. Y entonces una noche yo empecé a orar y orar, y yo decía, yo no sé qué voy a hacer con eso. Y entonces lo único que vino a mi mente fue una palabra que dice que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y esa palabra me dio una paz grande, pero yo no sabía dónde estaba esa palabra. Empecé a investigar con una amiga, dije, mira, ¿dónde está eso? Y era en Isaías 35:8, ¿no? Entonces esa palabra que una vez yo leí fue la que el Espíritu Santo
Y eso fue que la leí, ni siquiera la memoricé, sino que la leí. Pero el Espíritu Santo en esa oportunidad la trajo a mi corazón y me produjo paz. Recordemos que la Biblia dice, busca la paz y síguela, y que la paz gobierne vuestros corazones. Si nosotros no nos deleitamos en la palabra y la obedecemos, la memorizamos, pues la paz no va a venir a nuestro corazón. También hay otro punto que es deleitarnos en la palabra de Dios. El deleite debe estar presente cuando nosotros escudriñamos y memorizamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea un tesoro para nuestra vida, que no dejemos de leerla, que nos dejemos llevar por las rutinas, porque entonces este tesoro no se hace efectivo en nuestra vida en el momento que lo necesitamos. Entonces debemos deleitarnos con sus enseñanzas, ¿verdad? Y deleitarnos en todo el tesoro que eso trae dentro de ella, que eso lo vamos a ver más adelante en lo que es la revelación de la palabra. Cuando me deleito en leer la Biblia, ¿verdad?, paso de la esfera intelectual a la esfera espiritual, porque ya yo estoy viendo la palabra como el tesoro que el Señor me está dando. Ya no es el intelecto solo, ya es el espíritu, ya paso a un área espiritual cuando yo empiezo a leer la palabra y me deleito en ella, sabiendo que es un tesoro que no me fastidia. Si en algún momento sienten que la Biblia les fastidia, entonces hay que orar al Espíritu Santo para ver por qué, ¿verdad? Fíjense, aquí yo tenía anotado también algo que les iba a decir, que es que todo lo que vimos en los 2 domingos anteriores sobre las cosas que impiden leer la palabra de Dios, debemos trabajar en eso, porque muchas veces la Biblia nos fastidia o nos cansa o no nos deleitamos, no podemos sacar revelación porque hay prácticas de ocultismo, de brujería, la cual no nos hemos desligado, de comunismo, de filosofías orientales que creemos que no hacen daño, pero sí estorban para la lectura y el deleite de la palabra de Dios y para la revelación. Hoy en día es muy común las filosofías orientales, que la gente habla de karma, de yoga, de cantidad de cosas de esas. Y si usted ha leído y las ha aceptado en su corazón y las conversa y las ha practicado, pues debe arrepentirse, desligarse de ello, hablar con su discipulador, ¿verdad?, o con los pastores para desligarse de ello, para que la Biblia no tenga estorbo en su corazón, para poder deleitarse en la palabra de Dios. Si eso está presente, no nos podemos deleitar en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es importante porque cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, eso ayuda a sellarla en nuestro corazón. Y de hecho, cuando nos deleitamos, hay revelación de la palabra. Revelación, y nos alegramos y nos contentamos, ¿ok? Entonces vamos a estar disfrutando el reino de Dios. Vamos a vivir en esa segunda parte donde dice en Nicodemo que ver el reino de Dios, ¿verdad?, y entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, vamos a entrar, a disfrutar el reino de Dios, porque todo lo que sucede en el reino de Dios es para que nosotros nos deleitemos. De ahí va a depender mi gozo, de ahí va a depender mi energía, de ahí va a depender mi fortaleza, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Perdón. Si no me deleito en leer la palabra, entonces no va a haber gozo en mi alma, ¿ok? Fíjense que, porque es importante deleitarnos en la palabra. Salmo 119, 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Si no nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando tenemos aflicción, nos vamos a hundir. Entonces, deleitarnos en escudriñar, en leer, escudriñar, leer la palabra, eso nos va a fortalecer cuando estemos
sumergidos en aflicción. ¿Ok? La Biblia se va a convertir en nuestra mejor consejera cuando nosotros nos deleitamos en su palabra. En Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios, lo que Dios te revela cuando tú lees la palabra, lo que el Espíritu Santo testifica en tu vida, eso, si es tu delicia, más adelante eso va a ser tu consejero. Amén. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo entendimiento y revelación para poder comprender las Escrituras, ¿no? Porque nos deleitamos en ella, y cuando nos deleitamos, entonces viene lo que es la revelación de la palabra. Fíjense que en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Los apóstoles andaban con Jesús, pero sin embargo ellos no entendían. ¿Por qué? Porque necesitaban el poder del Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Fíjense que Jesús dice aquí, entonces les abrió el entendimiento. Si hay algo que nosotros no entendemos, entonces debemos ir al Espíritu Santo para que Él nos haga ver lo que Dios tiene guardado en sus tesoros en la palabra. El otro punto que vamos a ver aquí es compartir la Biblia, compartir la palabra. Jesús nos demostró a través de su vida y su ministerio la esencia y la importancia de enseñar la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender la palabra de Dios para compartirla. Jesucristo eso era lo que hacía con sus 12 discípulos. Les hablaba la palabra. Nosotros no podemos tener la palabra para engordarnos y conocerlas nosotros, sino para darlo al mundo necesitado. Esperamos, ¿verdad?, de hoy en adelante, que hoy hubo una administración de que seremos testigos del poder del Espíritu Santo y que podamos ver frutos en nuestras vidas de esa administración hoy, ¿verdad? Porque tenemos que compartir la palabra de Dios. Fíjense que en Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Nosotros aprendemos y debemos enseñar a otros, porque si no nos convertimos como el mar muerto, que solo recibimos y no damos nada. Y debemos compartir la palabra de Dios. Pero para compartir la palabra de Dios tenemos que tener lectura disciplinada de la palabra. Ya nosotros vimos, cuando empezamos el tema, nosotros vimos que debíamos leer la palabra en orden, porque muchas veces el recién convertido no sabe cómo va a leer la Biblia. Y dijimos que la Biblia es el único libro que se empieza a leer por la mitad, que no se lee desde el principio, sino que se empieza a leer en el Nuevo Testamento para conocer a Cristo, conocer su obra e identificarnos con Él. Y en el Antiguo Testamento, entonces vamos a ver la historia del pueblo de Israel, de donde vino Cristo, y vamos a ver todo el proceso de ese pueblo, de donde vamos a aprender mucha obediencia y vamos a aprender las circunstancias que nos puede traer la desobediencia. Fíjense que en una oportunidad yo le pedí al Señor que cuando tenía células que me diera revelación de la palabra. Yo decía, Señor, pero no me das revelación, ¿qué le voy a dar yo a esta gente? Entonces el Señor me preguntó que para qué yo quería revelación de la palabra. Y yo le dije, bueno, para darla a los demás, porque es importante que uno sepa para qué quiere la revelación. Entonces de ahí en adelante, mientras más daba, pues más el Señor me daba, porque para eso es, nosotros debemos compartir la palabra de Dios. Eso de que se reúnan cristianos y nunca hablen nada de lo que Dios les reveló, eso no es sano, no es bueno, porque siempre debemos dar de lo que nosotros tenemos dentro, porque si no, la palabra y el Señor nos están formando el primer lugar en nuestra vida. Que te van a decir fanático, no importa, ¿verdad? Que es mejor ser fanático de Dios y... ¿Perdón?
no ser desobediente. Exacto, y no ser desobediente. ¿Okay? Entonces es para recibirla y darla a conocer. Okay. Tenemos oportunidades en el hogar y circunstancias especiales donde nosotros podemos compartir la palabra. Por ejemplo, pasa cualquier situación en el hogar y debemos hablar la palabra, porque es una oportunidad para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros niños, en el hogar, con las amistades, siempre y cuando la persona la reciba, ¿verdad? Muchas veces uno le da la palabra a las personas, pero ya no quieren oír más nada, entonces no vamos a echar perlas a los cerdos, le damos lo que la persona recibe, porque si no, entonces nos hacemos fastidiosos y estamos perdiendo el tiempo. Ajá. Una de las cosas que nosotros debemos tener para poder deleitarnos en la palabra, poder compartirla y poder leerla y poder amar la palabra, es el discipulado, los estudios de doctrina que imparte la iglesia. Es importante estar bajo esta cobertura, que nosotros tengamos amor por escuchar aquellos estudios que la iglesia está impartiendo, porque es necesario para la edificación de nosotros, porque es cuando la persona se va a edificar y va a crecer. Cuando uno le dice a la persona, preguntan, siempre uno dice, bueno, hay un discipulado, ay, ¿cuándo termina? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuántos meses? Entonces yo no le contesto, y digo, bueno, tú asistes, si te gusta y te sientes cómodo y te sientes bien, sigues asistiendo. Yo no te puedo decir cuándo termina, porque el discipulado de nosotros es toda la vida, pero no podemos despreciar los discipulados que se dan en la iglesia. Tenemos que tener hambre y sed de esto, porque cada vez que vemos un discipulado, vemos un tema, aprendemos cosas nuevas que el Espíritu Santo da. Yo les aseguro que estamos dando estos temas y Dios ha dado cosas nuevas, ¿verdad? Porque a lo mejor el estudio no es nuevo, pero el Espíritu Santo sí nos está vivificando cada día y cada instante. ¿Okay? Las personas siempre quieren todo instantáneo y rápido, y no, nosotros vamos a ser discipulados toda la vida, toda la vida. Así que si piensan que termina, no, el discipulado no termina. Y por eso es que debemos deleitarnos en la palabra de Dios, porque cada día queremos más. Nosotros tenemos nuestros pastores y ellos cada día quieren más y cada día dan más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense que Jesús pasó 3 años de su vida con sus discípulos compartiéndole la palabra, viendo sus acciones y reacciones, porque del discipulado depende que nosotros crezcamos, de un discipulado depende que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y podamos alcanzar el propósito de Dios. Si no estamos nutridos con la palabra de Dios, entonces nada vamos a alcanzar y nada vamos a recibir. Entonces Jesús le dedicó a sus discípulos 3 años de su vida. Los últimos 3 años de su vida se los dedicó para darnos a conocer la importancia del discipulado. Debemos asistir, y si usted piensa que la persona no es que está dando el discipulado, no le está enseñando nada, entonces examine su vida a ver por qué, porque puede ser que usted no está honrando a esa persona, tiene alguna rencilla con aquella persona, tiene algo en contra de aquella persona y por lo tanto no va a recibir nada, ¿ok? Porque siempre se recibe. Yo siempre recibo, siempre, amén. Porque tengo hambre y sed de la palabra, y si llega un momento en que no estoy recibiendo nada, bueno, pregunto al Espíritu Santo por qué es. ¿Qué encontramos en la Biblia? Vamos a ver, ¿qué encontramos? Fíjense, en estos días escuché algo que me llamó la atención, que dice que la Biblia tiene un candado espiritual, ¿verdad? Y que ese candado espiritual es: si tú no recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces se te tranca. Como lo que leímos en Mateo, vamos a ver, Mateo 13, 14. Mateo 13, aquí está. Nancy, la vez que predicó, viste que no se me ha olvidado. Eso es cuando hay unción.
Mateo 13, 14, 15 dice, dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, el candado espiritual es recibir a Jesucristo, porque Él le enseñaba a sus discípulos en parábola, para que los que estaban oyendo no entendieran, porque hay que recibir a Jesús en el corazón para tener el Espíritu Santo y poder entender las Escrituras, ¿ok? Entonces, ¿qué conseguimos en la Biblia? Si tenemos a Cristo en el corazón, lo hemos recibido como Señor y Salvador, ¿verdad? En la Biblia nos habla del plan de salvación, pero también nos habla del infierno. Eso es otra cosa que muchas veces no se quiere hablar del infierno, y quien habló más del infierno fue Jesucristo, porque nosotros tenemos que confrontar a las personas con su realidad y su verdad. Debemos decirle a la persona, por ejemplo, si tú mueres esta noche, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Las personas muchas veces no les gusta que se le hable de la muerte, porque se asustan, pero la muerte es una realidad. Si tú te mueres esta noche, ¿dónde vas a pasar la eternidad? La persona dice, bueno, yo creo que en el cielo, pero no está muy segura. Entonces ahí es donde nosotros lo abordamos y le decimos para llevarlo al camino de Jesús, al camino de la salvación. ¿Qué otra cosa encontramos? Y debemos hacerle ver que solo hay dos lugares: el cielo y el infierno, la presencia de Dios y el infierno. ¿Qué otra cosa encontramos en la Biblia? Nos abre la puerta de la vida eterna, nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos. Cada uno de nosotros sabe de dónde vino, ¿verdad? Y a dónde vamos. Todos sabemos a dónde vamos, porque el Señor para eso nos ha instruido. El que no tiene a Cristo, entonces no sabe para dónde va. Vive en el mundo como un aeropuerto sin radar, sin tener quien lo dirija, porque no conoce la palabra de Dios. También vamos a conseguir cuál es el carácter que debemos imitar. Una de las cosas que Dios trata con nosotros al leer la palabra es nuestro carácter. Y vamos a descubrir que nuestro carácter está afectado y está dañado cuando experimentemos emociones negativas. Si a mí una situación me da rabia, me da angustia, me da molestia, me causa temor, entonces hay una situación que yo tengo que trasladar al reino de Dios. ¿Cómo la traslado? Buscando la raíz del problema, perdonando y arrepintiendo. ¿Están aquí? Alcen su mano. ¿Qué otra cosa conseguimos en la Biblia? ¿Quiénes somos y cómo debemos ser? Eso nos lo dice la palabra, quiénes somos y cómo debemos ser. A través de la lectura de la palabra nosotros vamos a aprender valores y principios del reino de Dios que debemos vivir y practicar. Debemos escudriñar la palabra, deleitarnos en la palabra, leer la palabra, para que sean revelados esos valores y esos principios, porque hay cosas que en la Biblia no están abiertas específicamente. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumen, ¿verdad que no? No dice. Pero los principios y valores nos van a señalar que fumar no es de Dios, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y fumar trae enfermedades. Entonces nosotros vamos a conocer los principios y los valores del reino de Dios cuando escudriñamos la palabra. La Biblia nos da instrucciones de cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo tratar con las autoridades, que es el tema que estamos viendo los miércoles en casa de los Arnábar, ¿no? Cómo tratar con nuestras autoridades, con nuestro prójimo. También nos da instrucciones para vivir la vida sexual dentro del matrimonio, ¿verdad? Nos limpia la vida sexual que vivimos antes de ser cristianos, cuando leemos la palabra. Nos enseña la función del esposo y de la esposa, de los hijos en la familia. Nos enseña cómo usar el dinero, cómo administrarlo, cómo prosperar.
cómo superar los problemas y crisis y encontrar las raíces de cada uno de nuestros problemas. Entonces nosotros podemos ver que la Biblia es el libro, es el manual de instrucciones del hombre, porque allí está todo. Si nosotros estamos enrollados en un mal carácter, en situaciones en unos problemas que no sabemos cómo salir, pues vamos a leer un poco más la palabra, a discipularnos y a asistir a todo el discipulado y taller que da la Iglesia de Dios. ¿Okay? También nos da instrucciones de alimentación y salud en la palabra. Hay instrucciones de alimentación y salud. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. La Biblia nos da principios de política, economía, psicología, sabiduría para los negocios. Y la Biblia contiene una gran riqueza literaria, tiene poesía, tiene drama, tiene música, ¿verdad? Y es un libro histórico, ¿ok? Y nos hace, lo más importante, un hombre nuevo. Nos transforma en un hombre nuevo, ¿ok? Entonces la Biblia tiene respuesta para cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Otro punto importante es la revelación de la palabra. Nosotros debemos leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que su palabra sea revelada. Damos gracias a Dios porque aquí el Espíritu Santo revela su palabra. Cada quien que se para aquí, pues el Señor le ha dado revelación de la palabra. Cuando nosotros vamos a otro país y no conocemos el idioma, nosotros necesitamos un intérprete, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que hablan en ese país, cuál es el idioma. Entonces, nosotros aquí tenemos un intérprete que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos interpreta la palabra, nos descubre los tesoros escondidos que hay en la palabra, como dice en Corintios, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces debemos leer la Biblia y pedir la intervención del Espíritu Santo para que nos sea revelada su palabra, para conseguir esos tesoros guardados que están en su palabra, como dijo José esta mañana, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos conocerla para poder vivirla. Muchas veces la gente tiene conceptos erróneos de la Biblia porque la lee literalmente, porque tiene sus oídos, sus ojos cegados y sus oídos espirituales tapados. Entonces no comprende la palabra y no ha invocado al Espíritu Santo para que sea su maestro. Amén. Y una de las cosas que nosotros debemos pedir al Señor es eso, que su palabra nos sea revelada. ¿Ok? Fíjense, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De lo que es revelación de la palabra. Revelación de la palabra es que el Espíritu Santo resalta algo que no está escrito literalmente, pero que se entiende que está allí. Entonces tú lo comprendes, lo sé, porque es así. Entonces tenemos aquí unos ejemplos que yo aquí anoté. Por ejemplo, cuando en la iglesia de Corintios dicen que no se use velo. Entonces hay personas que lo entienden literalmente. Perdón, que no se use, que se debe usar velo la mujer. Hay personas que lo entienden literalmente, entonces se ponen un velo. Eso es literalmente. Pero aquí lo que habla la iglesia, pero esto es revelado, es la cobertura de la mujer. ¿Por qué? Porque eso estaba pasando en Corintios, donde había mucha prostitución, y entonces ya se raspaban el cabello, las mujeres prostitutas. Entonces cuando se convertían le mandaban a poner un velo. Y entonces eso era señal de que había una cobertura sobre ellos, que ya ellos no eran prostitutas, ¿ok? Entonces, pero si nosotros lo leemos sin el maestro, que es el Espíritu Santo, entonces lo entendemos literalmente y todos andaríamos con un velo puesto. Pero eso no es, sino es la cobertura espiritual. Por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder entender los misterios y los tesoros que Él nos tiene escondidos. También otro ejemplo que puse aquí para ver lo que es la revelación de la palabra de Dios
es que una vez escuché una predicación de Michelle sobre Mical, y todo el mundo siempre dice que Mical fue la que se burló de David, que cuando danzó, y eso es lo que siempre se dice. Pero aquí, cuando ella predicó ese mensaje, sacó la revelación del Espíritu Santo y dice que nadie pensaba en cómo fue usada esa mujer, que la usaron como un trofeo. El papá le dijo, bueno, te doy a mi hija, sin pensar en los sentimientos y las emociones de esa muchacha, de esa mujer. Entonces eso es revelación. ¿Me están captando? Sacar lo que está escondido, que solo el Espíritu Santo nos los puede revelar, y de esa manera nosotros nos vamos apasionando con la lectura de la palabra. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, porque esto nos va a apasionar y vamos a sentir cada vez que leemos la palabra que es una aventura con el Espíritu Santo de descubrir esos tesoros que Dios nos tiene. También otro ejemplo que les puse aquí de lo que es revelación de la palabra, el perdón y el arrepentimiento. La Biblia habla de perdón, toda la Biblia habla de perdón, de arrepentimiento, toda la Biblia, pero una revelación fue que eso tenía que ir junto, ¿verdad? Porque cuando somos heridos y perdonamos, entonces debemos arrepentirnos del rencor y el resentimiento que nosotros tenemos oculto. Entonces eso no está escrito literalmente en la palabra, pero es revelado por el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Amén. Ok. Entonces debemos buscar la revelación de la palabra, porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a sacar de muchos errores cuando nos revela la palabra. Entonces, un punto en este sentido de la revelación, cuando el Espíritu Santo nos revela algo de la palabra, nosotros debemos someterlo bajo cobertura, ¿verdad? Porque a veces, oye, pero esto yo lo veo así. Entonces pregunto a los pastores, a los maestros, que me digan si eso está bien lo que el Señor me reveló. Porque si yo me aíslo con una revelación, entonces de ahí es donde viene una secta y una mala doctrina, ¿verdad? Porque me aíslo. Fíjense que cuando yo hice el libro, yo le di el primer libro, el chiquitico que hice primero, se lo di a los pastores, bueno, siempre se los he dado a los dos, ¿no? Para que lo corrijan y lo lean, ¿no? Porque si estamos unidos, pues el Señor nos va a guardar de muchos errores. Cuando yo se lo di, entonces Michelle me dijo, solo hay una cosa que no es así, me dijo ella. Yo había visto eso como una revelación. Entonces me dijo, solo hay una cosa que no es así, es esto. Y yo lo que hice fue que inmediatamente lo quité. Si yo no le digo, sino que yo lanzo el libro, entonces lo lanzo con un error. Y de allí es donde han venido todas las sectas y todas esas doctrinas que entonces sacan otros libros porque están errados. Y lo único que nosotros nos da la verdad es la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor nos revele una palabra, vamos a compartirla, para que el enemigo no gane ventaja en lo oculto, y compartirla con las autoridades, porque a veces la compartimos con un grupo, ¿verdad? Con un grupo, y entonces, oye, sí, pero eso es verdad, porque ese grupo está menos instruido que yo, vamos a poner el caso, y entonces me va a creer todo lo que yo le dije. Pues si yo soy responsable en el reino de Dios, entonces yo lo debo compartir con las autoridades. Amén. Y así vamos a tener una sana doctrina. Repitan, una sana doctrina. Amén. Vamos a seguir teniendo una sana doctrina. No nos confiemos eso de llanero solitario, esa revelación me la dio a mí. No, compartamos. ¿Ok? Errores que se repiten. Ya vamos a terminar, ya vamos a concluir el tema, para después la semana que viene empezar con otro, ¿no? La Biblia pues nos examina, ¿no? Nos examina. Y por eso es necesario leerla profundamente, ¿no? Por ejemplo, hoy también esta ilustración que decían que una persona estaba enferma, o sea, tenía el colesterol alto, los triglicéridos altos, la glucosa, los niveles muy altos y todo eso, pero se sentía bien, ¿verdad? Entonces, se sentía bien, pero llega un día, se hace el chequeo anual y de repente ve que tiene todos esos valores alterados.
¿Pero por qué? Se tuvo que hacer un examen para poder ver que sus valores estaban alterados, porque de lo normal la persona se sentía bien. Igual es la Biblia. Nosotros debemos leer la palabra, escudriñarla, deleitarnos en ella, compartirla, para que nosotros podamos examinar nuestra vida de esos valores ocultos, valores entre comillas, ¿verdad? O esos pecados ocultos que nosotros tenemos y no nos damos cuenta porque nos sentimos bien. ¿Okay? Entonces debemos estar pendientes de eso. Errores que se repiten en la palabra. Muchas veces hay cosas que se repiten y de tanto que se repiten uno las cree. Para eso debemos escudriñar la palabra. Por ejemplo, dice la hoja de un árbol, y si no es así, los pastores que están aquí me ayuden, hermano pastor y hermana Michelle, ¿no? La hoja de un árbol no se cae sin que Dios lo permita. Eso lo dice la Biblia, dice, yo todavía no lo he conseguido. Eso no existe. Entonces es un error que se repite, ¿no? Y también dice, hay otro que se repite que dice, que Mateo 10:16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Hay gente que dice, ser astuto como la serpiente, y la astucia es del diablo, la astucia no es de Dios, y lo dicen predicadores, yo lo he escuchado, que astuto, y yo no, la astucia no es de Dios, dice, la Biblia dice ser prudente como serpiente y sencillo como paloma, ¿no? Entonces, la astucia, lo que quiere decir astuto es agudo, hábil para engañar, ¿okay? Y para lograr artificiosamente cualquier fin. Eso es lo que quiere decir astucia según el diccionario. Prudencia es cautela, templanza, moderación, buen juicio, sensatez. Es la virtud que consiste en discernir lo que es bueno y lo que es malo y huir de ello. O sea, discernimos y huimos, eso es lo que es prudencia, ¿no? Entonces, debemos estar pendientes de que no se repitan esos errores de la astuto como serpiente es prudente como la serpiente. Así fue como lo dijo el Señor. Y puede ser, como estaba hablando la pastora ahora, que haya otras versiones que dicen así, pero es porque quieren poner la cosa como más suave, más diluida. Por eso es bueno leer la Reina Valera y escudriñar en las otras, pero la que leemos es la versión Reina Valera, que todos aquí la tenemos, ¿no? Entonces, para concluir aquí, vamos a leer un texto que es como nos debe ver el mundo cuando nosotros leemos la palabra. Dice así, Deuteronomio 4, 5 o 6 dice, y 6 dice, del 5 al 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos que Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estaréis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es nuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nosotros debemos leer la Biblia, escudriñarla, deleitarnos en ella, compartirla, discipularnos, oír Conectada a tu corazón.